Ok, ya empecé. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué es la arquitectura y el diseño para usted? La arquitectura y el diseño. Sí, para usted. Bueno, la arquitectura es para mí un oficio, es un arte, es un poco de ciencia también, ¿no? La mezcla del arte y la ciencia con el objetivo de proporcionar espacios para suplir necesidades del ser humano, ¿cierto? Y a la vez que se hace eso, pues también se complementa con la percepción, la sensación, los sentimientos que pueden ser transmitidos a través eh, de estas composiciones, ¿no? Un poco podríamos decir que algo por ahí. Eh, y bueno, el diseño es la columna vertebral del ente arquitectónico, ¿no? Del producto que finalmente uno entrega y eventualmente lo puede ejecutar. Eh, Obviamente el diseño no solo es parte importante en la arquitectura, sino en otras profesiones, ¿no? La arquitectura es un poco más allá también del diseño, aunque el diseño es importante, el, la arquitectura pues tiene otras vertientes, no solo el diseño, eh, que tienen que ver con tecnología, tienen que ver con eh, historia, teoría, eh, etcétera, ¿no? No sé si te respondí un poquito las preguntas. Claro, claro. Vamos para la otra pregunta. Además de la pasión por la arquitectura, ¿hubieron otros intereses que lo trajeran? Eh, digamos, al tema que me trajeron ¿a dónde? A la Como arquitectura. otra profesión, puede ser ingeniería, contabilidad o algo así. Eh, realmente no. Eh, realmente nunca contemplé otra profesión. Desde muy pequeño sentía que era lo que quería hacer. Obviamente a nivel personal tengo hobbies y de otras actividades, pero realmente en términos profesionales, siempre mi énfasis ha sido en la arquitectura. Ok, la otra pregunta es, ¿qué calidad usted cree que se deberían tener para ser un arquitecto? ¿Qué calidad? Sí, calidades Ah, se calidad, deberían tener pero para ser un arquitecto. tú dices la persona. Ajá, una persona en sí. Bueno, yo pienso que un arquitecto básicamente necesita cierta capacitación, ¿no? Cierto entrenamiento. Eh, lo recomendable obviamente es cursar la academia y lograr obtener un título, pero hay casos en los que diseñadores y arquitectos de experiencia no necesariamente culminan un grado universitario, simplemente porque eh, tienen suficiente pasión por lo que hacen y simplemente pueden desarrollar la profesión, digamos, sin necesidad de tener el título. Eh, entonces, por un lado, entiendo claro, hay una serie de capacitaciones técnicas que necesitas, de preparación
tanto en el aspecto del arte como en el aspecto de la ciencia, en donde entraría todo el tema técnico y, y pues necesitas también preparación en el tema del arte y de la apreciación, ¿no? De, de la parte perceptual, de la parte sensorial, y eso en sentido de que eh, digamos que son calidades de la persona que se pueden aprender y que se pueden desarrollar. Ahora, yo entiendo que un buen arquitecto eh, debería también, ya de una manera muy personal, pues tratar de tener un desarrollo integral en otras áreas de su vida, en los distintos roles que, que asume, ¿no? Todos tenemos distintos roles y en cada rol entiendo que lo ideal como persona es desarrollarlos de manera integral y ahí entran pues una serie de principios, eh, ética, de eh, responsabilidad, ¿no? Que son importantes, entre otros valores que, bueno, entiendo que por ahí puedes saber cuáles son, ¿no? Todo lo que nos ayuda a ser mejores personas. Pero si tú evalúas solo al arquitecto como arquitecto y por lo que sabe, también hay muchos casos de arquitectos famosos que no necesariamente son del todo buena persona, aunque habría que ver qué es, ¿no? Porque tiene tantas dimensiones que, por decir algo, la historia de Kant, ¿no? Kant tuvo fuera de su pareja dos hijos por fuera, ¿no? Como familias por fuera, los que según, según cuentan no les prestó mucha atención. Eh, pero obviamente tuvo su desarrollo como arquitecto que fue bueno porque dejó unas obras importantes y pues es un ícono de la arquitectura. Ya como persona tal vez no pudo desarrollar o no supo cómo desarrollar eh, su rol tal vez de padre de la mejor manera que lo pudo haber hecho, ¿no? Pero ya pues eso es algo de otro rol. Pero entiendo que al final, como persona, uno debe perseguir el desarrollo integral en todas las facetas que uno tiene. Ok. Bueno, la otra pregunta será, ¿usa usted el dibujo exclusivamente como herramienta para proyectar? Eh, Diría que para proyectar y diría que para pensar. Hago muchos dibujos cuando estoy tratando de pensar y de planificar como medio de planificación, no necesariamente solo de proyección arquitectónica, sino también como medio visual de planificar. Hago mucho dibujo. No hago mucho dibujo artístico, ¿no? A veces de pronto trato de dibujar edificios o imágenes de edificios que veo más como práctica, pero realmente no he desarrollado nunca el dibujo como arte, ni como cómic, ni como pintura, eh, pero sí entiendo que el dibujo es una herramienta muy importante para pensar. Y cuando me trazo metas o quiero planificar algo, eh, hago esquemas y hago dibujos, ¿no? Entonces me ayuda, digamos que en ese aspecto de planificar y tal vez de realizar seguimientos de proyectos. Eh, este, Después siempre lo utilizo, no solo la proyección en términos de dibujar arquitectónicamente, sino que pues como parte del proceso creativo
sí hago dibujos que tienen que ver con el desarrollo creativo de los proyectos, pero entiendo que eso es parte del proceso que al final termina con la proyección de arquitectura como dibujo arquitectónico. ¿Mm? ¿Cómo fue? Repita. Como, ¿Perdón? como desarrollo. Eh, te dije lo último que consideraba el dibujo que hago cuando desarrollo el proceso creativo y estoy haciendo los proyectos. Ese dibujo creativo como parte del desarrollo del proyecto, entiendo que es parte de ese proceso que se va desarrollando hasta convertirse en dibujo arquitectónico, que es, digamos, lo Ok. que expresa el proyecto arquitectónico. Es que a veces no sé cómo lo estás asumiendo, pero en algunos lugares, cuando se habla de diseñar, se habla de proyectar o se habla de proyectar simplemente el hecho de hacer el dibujo arquitectónico, donde tú haces una proyección de líneas y generas el dibujo arquitectónico. Ok. Bueno, la otra pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los arquitectos al momento de diseñar? Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Creo que hay una responsabilidad eh, con la sociedad, ¿no? Eh, de, y que tiene que ver con tú tratar de hacer el proyecto con la mayor calidad posible, porque además estás ofertando un servicio, ¿no? Entonces, eh, creo que eres responsable de entregar un producto adecuado a tus clientes y a la sociedad. También puedes estar trabajando en proyectos para beneficio de la sociedad y pues tienes mucha responsabilidad. En algunos países incluso tienes que pagar algunas fianzas o asegurar eh, el, el que tu diseño el que tu diseño arquitectónico funcione para lo que fue solicitado y hay implicaciones legales si el diseño no cumple con lo que necesita. Eh, o sea que hay países en donde incluso tienes que tener esas pólizas de responsabilidad civil con respecto al producto que tú entregas, ¿no? Ah, y dependiendo del nivel de precisión que pueda tener el diseño o el proyecto, eh, pues una falla muy grave de diseño en ciertos proyectos podría ser incluso hasta catastrófica, ¿no? Eh, creo que siempre tienes que pensar que tú estás diseñando para una persona, para un usuario, y tienes que tratar de hacer diseños que no agredan a la persona, a la persona que va a usar que va a vivir y que va a experimentar tu diseño. Bueno, ahí creo que hay mucha responsabilidad de tener que hacer las cosas bien, ¿no? De tratar de hacer las cosas bien y diseñar las cosas como se tienen que diseñar. Y, y hay que tener una postura muy sólida y muy fuerte en eso, porque a veces por la prisa o por los recursos, eh, otras personas tratan de presionar a que tú hagas algo y a veces no es lo más recomendable. Entonces hay que capacitarse para poder dar respuesta en esos casos. Ok, también. Bueno, excelente. Eh,
¿Qué materiales y formas predominan en sus diseños? Eh, yo diría que en términos de materiales, pues por lo menos la experiencia que he tenido ha sido trabajando hormigón armado, madera, vidrio. Eh, no he trabajado proyectos donde el proyecto completo sea, digamos, de vidrio. Eh, no, no sé, no. Siempre han sido proyectos que utilizan diferentes materiales, pero usualmente se muestra mucho la pureza del material, ¿no? De la madera, que se- usualmente no se tapa tanto. eh, Se trabaja con hormigón, con bloques. Um, Revestimientos, he tenido experiencias en proyectos donde se han trabajado revestimientos, no siempre son de mi agrado. Eh, digamos, por ejemplo, no soy muy amigo de la coralina, aunque la coralina es eh, eh, muy ¿Y por qué? solicitada y ¿Y a la por gente qué? le gusta mucho, pero a mí realmente como material no me agrada tanto. Y eso que mi casa mayor está revestida entera de coralina. De coralina, Sí, porque mi papá es ingeniero y se va, él tiene mucha relación con eso. Él ya, trabaja en Marmotet. Él trabaja en Marmotet. Tú sabes que sí, Marmotet mueve mucha coralina. sí, sí, conozco bien Sí, Marmot. sí, Eh, eso. A mí me no gusta. me gusta mucho la coralina, eh, de pronto un poquito más la que es pulida, pero realmente yo voy ahorita. Eh, de pronto la pulida un poquito, pero por ejemplo rústica me parece que tiene un efecto que inicialmente puede ser atractivo, pero después con el tiempo el desgaste que empieza a tener no me agrada. Hay materiales que tienen desgastes que para mí, en lo personal, son atractivos. Por ejemplo, ciertos metales, cuando empiezan a envejecerse, empiezan a adquirir una condición visual que me parece interesante. La madera también, ¿no? Hay maderas que al inicio tienen una tonalidad y tienen cierto envejecimiento que me parece interesante. Ahora, la coralina no, me parece que se rompe, me parece de repente el efecto que tiene cuando está en sombra, que pareciera como que está sucio. Eh, si está en sitios rurales, tiende a ensuciarse, empiezan a nacer plantas, a tener moho. Eh, entonces, como que el mantenimiento eh, se hace un poquito complicado el mantenimiento. A veces Sí, he visto un poco complicado. proyectos donde se quiebra la coralina y entonces le hacen tratan de pegarlo y entonces tú ves Ajá. esa grieta donde se une que nunca queda bien. Aparece al Yo final realmente coralina loca, no, aparece. sí, yo la coralina realmente no soy muy amigo de ella, pero he tenido que trabajar en proyectos donde la solicitan y hay un proyecto, por ejemplo, muy interesante que está todo en coralina que me parece espectacular, que es la Casa Kimball. Lo puedes buscar por internet, está en la costa norte y es una casa espectacular y todo es de coralina y la manejan muy bien. Eh, Ahora, no me quiero ni imaginar el costo en mantenimiento. Claro, en esa casa tienen un personal todo el tiempo manteniendo los vidrios que se llenan de sal y hay un personal todo el tiempo limpiando vidrios, hay un personal todo el tiempo dándole mantenimiento a la coralina, eh, pero me parece que es un costo demasiado alto para tener ese material, ¿no? Sí. Es Pero una a mí opinión me muy gusta mucho. personal, ¿eh?
Es Ajá, una sí, opinión yo muy lo entiendo. personal y como te digo, la coralina tiene mucha demanda, la gente le gusta mucho. Y más aquí en este país. Mm. A mí me Sí, gusta porque siempre se mantiene fría. Mayormente se mantiene fría. sí, sí. Tiene una condición térmica interesante que ayuda. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál o cuáles han sido los problemas que le han surgido al momento de construir? Wow, eh, son tantos. Eh, Imagínate. Mira, tú sabes que en todas estas preguntas que me haces y hay como, ah, claro, hay algunas preguntas que me estás haciendo que no estaba muy preparado y no tengo la información aquí en el cerebro inmediato, ¿no? Como para responderte con un poco más de amplitud. Pero hay otras preguntas que son muy, dependen mucho, ¿no? Por ejemplo, esa que me haces, todos los proyectos tienen obstáculos, todos tienen, hay conflictos y precisamente esa es una de las labores que uno tiene, de saber que siempre en los proyectos hay conflictos y hay cambios. Eso es constante, siempre va a ocurrir. Siempre en todos los proyectos, cambios y obstáculos. A veces los cambios son obstáculos, o son temas, problemas que hay que resolver. Eh, entonces, y cada proyecto es distinto, cada proyecto tiene su propia vida y su propia condición. Entonces, pues me he encontrado con muchos obstáculos en la construcción, desde, eh, ¿qué te digo? En una ocasión estábamos haciendo una excavación en una remodelación y apareció una zapata que no estaba registrada en ningún plano y nos tocó hacer la excavación por otro lado, porque era una excavación para un tema sanitario. Y cuando le preguntamos al encargado allí del edificio, que tenía muchísimos años haciendo mantenimiento, un ingeniero, tenía muchísimos años manejando la infraestructura del edificio y me dijo, wow, Gabriel, yo no tenía ni idea que esta zapata estaba aquí. Y claro, cuando la detectamos inmediatamente paramos porque eh, pues obviamente afectar una fundación, una cimentación de un edificio, pues es algo que puede ser muy grave. Eh, por ejemplo, en ese caso ocurrió eso, proyectos en la zona colonial donde se han desplomado muros y hemos tenido que generar anclajes especiales para que los muros que quedan, que usualmente no se pueden tumbar, que hay que conservarlos, pero por el tiempo a veces se desploman, hay que crear anclajes especiales. Entonces esa es otra situación en la que hay problemas, a veces aparecen problemas. Me ha tocado trabajar mucho no tanto en proyectos nuevos, aunque he trabajado en proyectos nuevos, pero he trabajado mucho en proyectos que son remodelaciones de alguna u otra manera. Y en proyectos de remodelaciones aparecen muchísimos más obstáculos que en un proyecto nuevo porque tú no sabes qué te vas a encontrar cuando empieces a trabajar con la estructura existente. Eh, o sea que, como te digo, hay demasiados problemas. Te puedo comentar, por ejemplo, una vez estábamos inaugurando una villa en un proyecto turístico y el día de la inauguración el aire acondicionado de una de las habitaciones no funcionó y cuando averiguamos resulta que un ratón se metió por el plafón y se comió los cables del sistema. Eh, a veces hay problemas de cosas que quedan mal hechas que tú tienes que volver a hacer, tienes que mandar a demoler. Y dependiendo, he estado en varios lados del proceso constructivo, tanto como constructor como del otro lado como supervisor, supervisor de todo, incluyendo arquitectura e infraestructura, o supervisor solo de la parte arquitectónica.
y bueno, siempre uno se encuentra obstáculos. Eso en construcción en el sentido práctico de ejecutar la obra, porque pues también hay muchos obstáculos que ya no son propios de la ejecución en sí, sino ya de la gestión o de la, o de la dirección que pueda tener un proyecto, donde la persona encargada del cliente o el promotor decide parar el proyecto o restringe los recursos, eso también es un problema. Eh, ¿Qué más te puedo decir? A veces hay problemas con el suministro de materiales, a veces te entregan materiales que no son los que pediste. No, hay un montón de cosas que ocurren. O sea que es una pregunta que la respuesta sería bastante, creo que bastante larga y cada proyecto, como te digo, es único. Entiendo. Lo que tienes es que No, estar preparado para saber que cuando te enfrentes a un proyecto, por pequeño que sea, van a aparecer conflictos, van a aparecer problemas y siempre van a haber cambios que se pueden volver conflictos también o problemas. ok, ya por último, la última pregunta que le haré. ¿Qué consejo usted le daría a la nueva generación de arquitectos que están por surgir? Que trabajen mucho, que trabajen mucho, que hagan las cosas de corazón, con pasión, eh, que sean sinceros con ellos mismos y yo creo que si realmente tienen motivación, esa motivación propia, automotivación, eh, van a salir adelante porque van a estar persiguiendo aprender siempre y capacitarse en las cosas importantes y siempre tener como objetivo hacer las cosas bien, hacer, hacer cualquier trabajo, no importa el tipo de trabajo que se haga, pequeño o grande, no importa cuál sea tu papel en el equipo de diseño, hacerlo lo mejor que se pueda, dar todo de sí y trabajar, eso es trabajar, trabajar, trabajar. Eh, Creo que los resultados se obtienen con mucho trabajo. Hay muchos, ahora he visto mucha tendencia a, a estos influencers, no necesariamente de las redes, que sugieren que no, que el trabajo no es tan necesario. Y te ponen ejemplos de gente que ha alcanzado riqueza económica muy rápido. Y, y yo pienso que no son guías correctas. Es decir, todos quisiéramos tener éxito financiero. Obviamente el que lo pueda hacer rápido, pero bien, o sea, de manera ética, perfecto. Y obviamente hay personas que tienen mayor capacidad para eso. Pero si estamos hablando de arquitectura, es hacer buena arquitectura, se requiere trabajo, ¿sí? Se requiere mucho trabajo. Y muchos de esos ejemplos que ponen a veces estos influencers son de personas que son muy escasas, ¿no? De pronto, si tú te vas a las estadísticas, un 1% de la población tal vez puede llegar a tener un éxito así mágico. Y usualmente estas personas que tienen mucho éxito también trabajan mucho. O sea, tal vez trabajan de otra manera, pero siempre el trabajo constante a través de los años va a dar sus frutos. Y lo que hay que tener paciencia y seguir de manera constante, ¿no? Haciendo el trabajo de la mejor manera posible. O sea, yo siempre persigo en mis trabajos hacer las cosas bien, a veces me toma un poquito más de tiempo, porque hacer las cosas bien toma tiempo, requiere dedicación, Sí, pero es la forma en la que lo he hecho y en la que lo seguiré haciendo.
Y es lo que le recomiendo obviamente a todos los futuros arquitectos, ¿no? Así mismo, ese. Bueno, profesor, con eso terminamos por hoy. Muchas gracias y que pase buena. Perfecto. Ok, Benito, espero que te ayuden las respuestas. Claro, claro, bastante, bastante. Muchas gracias. Ok, un abrazo, hablamos, buenas noches. Pase buena. Gracias. Igual.